Evangelio según Marcos, capítulo 12. Vamos a estar viendo en este pasaje una parábola de nuestro Señor Jesucristo. Algunos la llaman la parábola de los labradores malvados. Pero yo quisiera, con la ayuda del Señor en este día, predicar con el tema, y el tema es una pregunta: ¿qué pasa con tu viña? ¿Qué pasa con tu viña? Marcos 12, dicen los versículos 1 en adelante. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Dios bendice y prospera su palabra en esta hora. Cuando Jesús está hablando en esta ocasión, sus oyentes no solo son sus discípulos, sino que había en esa ocasión muchos religiosos, líderes de Jerusalén, líderes del pueblo de Israel. Y aunque esta parábola tiene una aplicación prácticamente directa para el pueblo de Israel, no significa eso que estamos nosotros hoy en día, 2000 años después, exento. Porque al leer esta parábola, al ver lo que Jesús quiso decirles y quiere decirnos, también, hermanos, nosotros estamos englobados aquí. También nosotros de alguna manera somos afectados por lo que el Señor Jesús está enseñando. Y Jesús habla a sus seguidores y Jesús habla a muchos oponentes. Ustedes saben, conocen, han leído, han escuchado de la historia de Israel, del pacto que Dios hizo con Abraham, de cómo Dios escogió a sus padres, a Abraham, Isaac, a Jacob, y cómo Dios hizo una raza, o cómo Dios separó un pueblo para sí. Los sacó de la esclavitud de Egipto con el propósito de introducirlos en la tierra prometida. Pero no solo eso, sino con el propósito de que fuera un pueblo separado, un pueblo apartado, un pueblo exclusivo para él. Todo lo que Dios demandaba, todo lo que Dios requería era obediencia. Y que el pueblo no se fuera tras otros dioses de las naciones que los circundaban, sino que el pueblo lo adorara solo a él. Pero cuando nosotros vemos la historia, hermanos, sencillamente nos damos cuenta que pasó todo lo contrario. El pueblo, sus descendientes, se fueron tras otros dioses, se apartaron de Dios, fueron malagradecidos, desobedientes, rebeldes, altivos, soberbios. Y podemos nosotros en esta mañana hablar de manera extensa de la manera en que el pueblo se alejó de Dios.
aunque éste lo sostuvo durante 40 años en el desierto, aunque su mano poderosa estaba con ellos constantemente, ellos se apartaban, ellos se alejaban de Dios. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿pero qué tiene que ver eso con nosotros? Porque eso forma parte de la historia del pueblo de Dios. Ya eso pasó hace mucho. Pero cuando leemos esta parábola, si bien es cierto que tiene una aplicación directa para el pueblo de Israel y para lo que estaban escuchando en aquel entonces, es importante que también nosotros sepamos que el Señor nos ha puesto aquí. Dios nos ha dado vida. Dios nos ha plantado como una viña. Donde quiera que nosotros estamos, nuestra vida es esa viña, nuestros dones, nuestros talentos. Y su propósito es que tú y yo podamos cultivar esa viña. Y su propósito es que tú y yo seamos buenos mayordomos de esa viña que Dios puso en nosotros. Y lo lamentable es que pasa exactamente o casi lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos vivieron para sí, vivieron apartados de Dios. Y la viña en la que Dios nos ha plantado, la viña que Dios nos ha dado, también nosotros vivimos para nosotros mismos. O vivimos para los nuestros. O vivimos muy separados o muy apartados de Dios. Muy distanciado de nuestro Hacedor. Y cuando leemos este pasaje y vemos que aquel dueño de la viña envió a su único hijo y lo mataron, nosotros como que nos vamos muy lejos allá y decimos, sí, ellos lo mataron, pero tú y yo hoy posiblemente estamos crucificando de nuevo a Jesús. Dice Hebreos capítulo 6 versículo 4 en adelante, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron una vez, y dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Crucifican de nuevo a Jesús porque no viven vidas agradables a Dios. Y en esta parábola nosotros la encontramos en los evangelios sinópticos, entiéndase, los evangelios muy parecidos, que son Marcos, Mateo y Lucas. Y dice el versículo 1, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Fíjense, hermanos, el dueño preparó primero su viña. No entregó una viña abandonada, no entregó una viña deshecha, no entregó una viña desordenada. Entregó una viña con todo el potencial para producir. Y entiéndase que cuando habla de viña, la palabra está hablando de una plantación de uvas. El viñedo, la vid, que es la uva. Es decir, que el Señor había hecho todos los arreglos para que la viña pudiera dar fruto. Y se fue al extranjero. Dice la palabra que se fue lejos. Él preparó, él arrendó, le entregó a alguien su viña y se fue. Pero el hecho de que el dueño se había ido lejos no significaba que se había desconectado de su viña. No significaba que se había olvidado de la viña. No significaba que no iba a pedir cuenta de la viña en algún momento determinado. Y a veces el hombre vive como pensando que Dios está muy lejos
Y por cuanto está muy lejos, yo no tengo que darle cuenta a ese Dios que está lejos. Yo quiero decirte que tú y yo tenemos que vivir diariamente como estando, que es la realidad, constantemente, permanentemente en la presencia de Dios. Él está con nosotros en todos los lugares. Él está con nosotros en todos los momentos. No solo cuando me están viendo, también cuando no me están viendo. Pero pensamos que el dueño de la viña se ha ido por allá muy lejos y que yo puedo hacer lo que me venga en gana. Y que yo puedo hacer lo que hay en mi corazón, que generalmente es contrario al propósito o a la voluntad de Dios. Y el versículo 2 dice: a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Pasó un tiempo cuando se suponía que la viña ya tenía fruto, cuando había vendimia, que es la cosecha de uvas. Y al pasar el tiempo, él mandó a su siervo, porque aunque él estaba lejos, eso no significaba que él se había olvidado de su viña. Él envió a su siervo. Y fíjense, hermanos, el hecho de haber sido comisionado por el dueño significa que el siervo estaba investido de la autoridad de su amo. Y a este siervo y a estos siervos que vemos más adelante que Dios envía, precisamente son los profetas, son sus siervos, son sus seguidores que el Señor está enviando. Y que el Señor está demandando lo que es justo, porque hubo un previo acuerdo, hubo una definición de lo que iba a suceder. Había pasado ya un tiempo y se suponía que había llegado el momento de que estos labradores, que no estaban ocupando su tierra sino la del dueño, enviaran de la cosecha a su Señor. Ciertamente, también nosotros tenemos un tiempo. Dios nos da oportunidades. Dios nos prolonga los días, pero no para que tú y yo vivamos conforme a nuestros caprichos. No para que tú y yo vivamos pensando en nuestros propios apetitos, sino para que tú y yo vivamos agradando a Dios en todo. Agradando a Dios en todo. Versículo 3 dice: mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. ¿Escucharon eso? El dueño de la viña mandó a su siervo a buscar lo que correspondía. Y los que estaban ocupando la viña sencillamente golpearon al siervo y lo mandaron con las manos vacías. Hermanos, los labradores demostraron ser hombres malvados, deshonestos y crueles. Y uno como que al leer esta parábola y al saber que tiene que ver un poco más directamente con Israel, como que nos desconectamos de eso y decimos: sí, pero eso es con ellos. Cuando nosotros, yo no sé si le pasa a usted, a mí me pasa a veces, cuando leemos la historia del pueblo de Israel en el desierto, como que la tendencia es a señalarlos, como que la tendencia es a culparlos, como que la tendencia es a juzgarlos y decir: pero qué rebeldes, qué incrédulos son. ¿Sabes qué? Tú y yo somos iguales. Tú y yo somos iguales. Tú y yo somos ese pueblo rebelde, ese pueblo malo. Tú y yo estamos ahí. Versículo 4: volvió a enviarles otro siervo
pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Fíjense, enviaron otro siervo. El siervo no fue por su cuenta, no fue por su propia cuenta, fue el dueño que lo envió. Y nosotros debemos saber que los hombres y mujeres que Dios levanta no son hombres y mujeres que están proclamando o pregonando o trabajando para sí mismos, sino para aquel que los ha comisionado, para aquel que los ha enviado. Por eso, cuando Saulo está persiguiendo a los hermanitos y azotándolos, y va camino a Damasco, que se aparece la luz y lo tumba de la cabalgadura, Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo dice, pero cualquiera diría, pero no es a ti que yo te estoy persiguiendo, es a estos hermanitos, es a ellos que lo estoy persiguiendo. Jesús le dijo, si lo persigues a ellos, es a mí que me está persiguiendo. Y eso tiene una gran implicación. Si lo buscas a ellos, es a mí que me vas a encontrar. Si quieres pelear contra ellos, es contra mí que va a pelear. Aleluya. Hermanos, no estamos solos. No estamos solos. Y ahí está el segundo siervo, de nuevo apedreado, afrentado, con las manos vacías, regresa a su señor. Cualquiera dice, oye, pero ¿qué es lo que se pensaban esos? Esa tierra no era de ellos, esa viña no era de ellos. ¿Y cómo es que están reaccionando con tanta violencia? ¿Y cómo es que se han apropiado de lo que no es de ellos? Pero ¿sabes qué? Uno como que podría esperar que el dueño de la viña de inmediato iba a reaccionar por lo que le habían hecho a sus siervos. Pero lo que nos dice la parábola, y que nos habla en gran medida de los atributos de Dios, que es el dueño, porque Dios es el dueño de la viña, y en esto vemos la tolerancia, el amor y la paciencia de Dios, porque eso se lo hacen a cualquier hombre. Y con el primer siervo que envíen, que viene atropellado y dicen, no, ellos no quieren hacer nada, de inmediato busca una turba y lo saca a todos. Pero va el segundo y lo envían así. ¿Y sabes qué? Dios les da otra oportunidad. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo en una ocasión, cuán insondable, cuán profunda es Dios, son su misericordia, su palabra es el Señor. Cuán insondables. ¿Sabes qué, hermano, hermana? Dios es el Dios de las oportunidades. Y yo les confieso que mientras reflexionaba, como que yo mismo quería reaccionar y decir, pero ¿dónde que están? Para ir y sacarlos de ahí ahora mismo. Pero ¿sabes qué? Luego, meditando, yo me veía en esa posición. Yo me veía del otro lado, no acatando lo que Dios hacía, no escuchando a los siervos de Dios. Precisamente, amados hermanos, porque Dios es un Dios tolerante, porque Dios es un Dios de oportunidades, es que tú y yo estamos aquí. Por eso es que tú y yo estamos aquí. Porque imagínense que ante la primera reacción negativa ante Él, que ante la primera acción de menosprecio, de ingratitud hacia Él,
Él hubiera actuado contra nosotros, ¿dónde hubiéramos estado tú y yo? Qué bueno que Dios es un Dios de oportunidades. Qué bueno que Dios es un Dios de misericordia. Y dice el versículo 5, volvió a enviar a otro. Y a este mataron. Oye, a ese no lo golpearon, no. A ese lo mataron. Y a otros muchos siguió enviando más. Porque él quería que el pueblo, él quería que los que tenían la viña cumplieran enviando lo que le correspondía a él. Y a ese lo mataron. Y dice, a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos profetas fueron perseguidos, fueron martirizados, fueron asesinados, acribillados. Se dice que Isaías fue cortado con una sierra. Dice Hebreos 11, 36 al 38. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Eso es lo que pasaba con los profetas, con los hombres de Dios. Por eso en una ocasión el Señor Jesús llora en Jerusalén. Y dice Lucas 13, 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y no quisiste. El dueño de la viña envió a otros muchos. Lo apedrearon a algunos, a otros lo mataron. Y a ninguno devolvieron, y a ninguno dieron lo que tenían que dar para el dueño de la viña. Y dice el versículo 6. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Después que mandó a todos sus siervos, el dueño de la viña tenía un hijo, un solo hijo. Y dijo, bueno, como han matado a los demás, como lo han perseguido, como se han burlado de ellos, yo voy a enviar a mi hijo. Porque si envío a mi hijo, ellos tendrán respeto. En el original también dice que lo van a reverenciar. Van a reverenciar a ese hijo mío. Y fíjense que ese versículo 6 dice, por último, porque después del hijo ya no hay más opciones. Porque después del hijo no hay a quien más enviar. El hijo es la alternativa de Dios para los hombres. Por eso en una ocasión Dios dijo, este es mi hijo amado. En el bautismo de Jesús. Jesús es el ultimátum de Dios. Así que cuando Cristo es rechazado, ya no hay nada que buscar. Cuando el hombre rechaza a Cristo, ya nada se puede hacer. No hay remedio. No hay otra opción. No podemos decir, bueno, Dios va a mandar otro hijo. No, ese es el único. Cuando el hombre rechaza a Cristo, ya no hay más opción. Ya no hay más oportunidad. Nadie más puede ser enviado. Porque lo mejor del cielo fue enviado a la tierra.
No hay nadie más. Y este hijo debía ser reverenciado y respetado. Dice la palabra que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire lo que dice Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. El propósito del Padre era que respetaran y reverenciaran al Hijo. Pero él dice, el que no lo honra, el que no honra al Hijo no puede decir que honra al Padre, porque está mintiendo. El que no sigue al Hijo no puede decir que sigue a Dios, porque es una contradicción. Y miren lo que pasó, hermanos. Cualquiera dice, bueno, por fin, ellos ahora que viene su Hijo, van a recapacitar, van a volver en sí y le van a escuchar y van a enviar la porción que tienen que mandar al dueño. Pero fíjense lo que dice el versículo 7. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. ¿Escucharon eso? Cuando él decidió enviar a su hijo, ellos dijeron, este es el heredero, este es el dueño, a este lo vamos a matar más rápido, porque cuando lo matemos, la heredad, la propiedad será nuestra. Hermanos, ellos planificaron su muerte. Fue con premeditación. Fue un asesinato. Fue un asesinato. Fue con premeditación. Ninguno se opuso. Fíjense que no hubo uno que dijo, no, espérense, no lo hagamos. Todos estuvieron de acuerdo. Ninguno se opuso ante esta artimaña. Dice Génesis 6:5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. La tendencia del hombre era de continuo y es de continuo solamente al mal. Todos estuvieron de acuerdo con matarlo. Todos estuvieron de acuerdo con crucificarlo. Y a lo mejor nosotros decimos, no, pero si yo hubiera estado ahí, yo no lo hago. Pedro se atrevió a sacar su espada y tirarle a uno y cortarle una oreja. Y más tarde, ese bravucón, ese guapón, dijo, cuando vio la hora de la verdad, dijo, yo no lo conozco. Oh, pero tú no eras el que estaba allí como un Saiyajin tirando con esa espada. ¿Y qué pasó contigo? Porque tú estabas ahí por volar cabeza. Pero cuando él vio la verdad, que identificarse con Jesús podría implicar crucificarlo, él dijo, yo nunca lo he visto. ¿Cómo? Un hombre que acaba de cortarle la oreja a otro. A la hora de la verdad dijo, yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Y muy posiblemente mucha de la gente del pueblo que cuando Jesús entró en el pollino, en el burrito, que estaban diciendo sana y tirando palmas y estaban allá arriba, el jueves estaban diciendo crucifícalo. Oh, pero tú no eres el que estaba adorando el domingo. Tú no eres el que tenía la mano allá levantada y que estaba en el cielo. ¿Y qué pasó? Hermanos,
Eso es lo que hay en el corazón del hombre. Eso es lo que hay en el corazón del hombre. Versículo 8 dice: y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Cogieron a Jesús y lo mataron. E incluso cuando uno repasa los reglamentos que había, las leyes, las normas para la crucifixión, uno se da cuenta que los religiosos y los llamados a hacer luz violaron muchos de los reglamentos y de las normas que ellos habían establecido con tal de crucificar a Jesús. Lo crucificaron, dice la palabra. Llevaron a cabo su macabro plan. Llevaron a cabo su maldad. Y uno, cuando lee el pasaje, dice: pero esos labradores como que se han tomado demasiado atribuciones. Pero ellos piensan que la heredad es de ellos. Ellos como que piensan que la viña es de ellos. Porque a todos los siervos que ha mandado el dueño, ellos lo han mandado apedreado, lo han matado. Y ahora al hijo mismo. ¿Y qué es lo que ellos se piensan? Se han tomado demasiado atribuciones. Y esos labradores malvados están representados en toda la humanidad, en todo el pueblo. El hombre se ha tomado demasiado atribuciones. El hombre cree y piensa que puede hacer las cosas por encima de Dios. El hombre piensa que tiene más autoridad y potestad que Dios mismo. El hombre muchas veces se cree como un Dios. Y fíjense, cuando nosotros vemos lo que allí sucedió, sencillamente, en su necedad, en su terquedad, ellos se olvidaron del dueño. Fíjense, ellos se olvidaron que el padre de ese hijo iba a reaccionar en algún momento. Ellos se olvidaron de eso. Y yo identifico a esta gente con la realidad que Pablo está diciendo en Efesios 4, 17 en adelante, de lo que es el hombre viviendo apartado de Dios. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Fíjense cómo andaban esta gente. Fíjense cómo andamos muchas veces, que andan en la vanidad de su mente, con una mente vana, con una mente hinchada de vanidad, de orgullo, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Escucharon eso? El entendimiento oscuro. No hay luz en ese entendimiento, está entenebrecido. Es lo que dice. Ajenos de la vida de Dios, porque hacen y deshacen como que no hay Dios. Ajenos de la vida de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay. Porque ignoran, porque desconocen las cosas de Dios. Y dice: por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Estos labradores, estos hombres que quedaron encargados de esta viña, estaban actuando en gran medida con brutalidad. Porque al matar al hijo, no pensarían ellos, no estaban pensando que el dueño iba a tomar alguna reacción por eso. Estaban entenebrecidos, su corazón estaba duro. No les importaba
en ese momento las consecuencias. Y a veces nos manejamos y actuamos y hacemos y decimos como que no nos importan las consecuencias. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. Y uno se pregunta, ¿cuál fue la razón por la que esos labradores, por la que esos trabajadores de la viña se atrevieron a tratar así al heredero? ¿Por qué lo trataron así? ¿Por qué reaccionaron de esa manera? Y fíjense, encontramos algunas razones interesantes. Encontramos algunas razones que deben confrontarnos. Y hay una razón que debe sacudir a algunas personas, incluso de los que estamos aquí presentes en este día hoy. Ellos lo hicieron, primero, porque habían gozado de una prolongada inmunidad al castigo. Como no habían sido castigados, como el tiempo había pasado, como ellos habían matado tantos siervos, como nadie les había hecho nada, por esa prolongada inmunidad, ellos están actuando así. Porque ellos piensan que siempre va a ser así. Porque el hombre piensa que Dios no lo va a llamar a cuenta. Y yo escucho a alguna gente que dice, no, pero desde que yo estaba niño, yo oigo que Cristo viene. Y no acaba de llegar. Si no acaba de llegar, es porque te está dando oportunidad. Si no acaba de llegar es porque te ha dado mucho tiempo. Como ellos no habían recibido ninguna consecuencia, ellos dijeron, va a pasar lo mismo. A este también lo vamos a matar y nada nos va a pasar. Hermanos, y vemos la humanidad y vemos al hombre que vive como chivo sin ley, que vive de espalda a Dios, que se preocupa por todo menos por Dios, que se sacrifica o se esfuerza por otras cosas menos por las cosas de Dios. Yo leí ayer, antes de ayer, que ahora con el iPhone 5 en Gran Bretaña, en un lugar, había gente que tenía una semana amaneciendo ahí, haciendo fila, esperando un sitio para comprar uno. Una semana tenían ahí. Y yo decía, oye, pero eso detrás de un aparato de eso. Y cuando un cristiano ve que está un chin nublado, dice, no, yo no voy hoy porque va a llover. Y aquel está dispuesto a durar una semana ahí, en una fila, detrás de un celular. Y cuando ve, está nublado, cuando está soleado, el hermanito dice que no puede ir a la iglesia. Y ese es el Hijo de Dios. Y esa es la hija de Dios. ¿Cuántos le alaban? Fíjense, hermanos. Y la razón más importante, sin embargo, por la que estos labradores determinaron matar al heredero fue esta. Fíjense lo que ellos dijeron. La heredad será nuestra. Eso fue lo que ellos dijeron. La heredad será nuestra. Vamos a matarle al hijo y nos vamos a quedar con todo. Eso fue lo que ellos dijeron. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que el corazón del hombre vanamente desea. El hombre dice, vamos a deshacernos de esta plática problemática de religión. Vamos a deshacernos de todo lo que tiene que ver con Dios.
No vamos a tomar eso en cuenta en nuestras vidas. Vivamos como que no hay Dios. La heredad será nuestra. Algunos dicen, mi vida es mía. Mi vida es mía. ¿Y sabes qué? Tu vida es tuya, porque Dios te la dio, pero tú tienes que dar cuenta a Dios por tu vida. Tendrás que dar cuenta a Dios por tu vida. Ellos dijeron, la heredad será mía, la heredad será nuestra. Vamos a vivir como nos plazca. Vamos a hacer de nuestra vida lo que queramos. Vivamos sin supervisión, vivamos sin tener que dar cuentas. Ese fue el propósito principal por el que mataron al hijo. Porque ellos querían vivir para sí. Ellos querían vivir bajo sus propios preceptos. Ellos no querían estar sujetos ni sometidos al dueño de la tierra que ellos ocupaban. Oh sí, mi hermano, mi hermana, joven amigo, esto es lo que tu prototipo pensó cuando le dijo al Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y se fue a vivir lejos del Padre. Ese muchacho no quería estar bajo la tutela ni bajo la supervisión de su papá. Él le dijo, dame lo mío, que yo me voy de aquí. Quiero estar lejos de ti. Y se fue, dice la palabra, y vivió en una provincia apartada. Y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. ¿Y sabes qué? Eso es lo que posiblemente tú estás ansiando. Eso es lo que está en tu corazón posiblemente. Pero sabes, joven, que tu insensatez es sumamente grande. Hermano, hermana, eso es lo que hay en el corazón del hombre. Vivir apartado de Dios. Vivir sin la supervisión de Dios. Vivir sin la dirección de Dios. El hombre quiere vivir por su propia cuenta. No quiere rendir cuenta a nadie. Y a veces a los muchachos que se crían sin la autoridad de un papá o de una madre, y digo a veces porque vemos muchos casos que no es así, pero a veces se le hace difícil rendir cuentas. A veces se le hace difícil someterse. Porque tiene que aprender a estar sujeto. Tiene que aprender a estar bajo autoridad. Y fíjense, hermanos, muchos piensan que pueden actuar contra Dios. Muchos piensan que pueden salirse con la suya. ¿Tú sabes lo que dice el apóstol Pablo? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, ¿qué va a pasar? Eso va a cosechar. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y versículo 9 dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Fíjense, el mismo Jesús pregunta a sus seguidores, después que ha enviado a sus siervos, después que ha enviado a sus profetas, después que lo han maltratado, que lo han apedreado, que lo han atropellado, que lo han matado, ¿qué ustedes creen? Le preguntó Jesús, ¿qué hará el dueño de la viña? Recuerden que por último envió a su hijo, es decir, ya no hay otro a quien enviar. No hay otro de la altura ni de la categoría de su único hijo. No lo hay. Si rechazaron al hijo, no hay más oportunidad.
No hay más oportunidad. Y ciertamente los privilegios que fueron concedidos una vez a Israel, también esos privilegios se transfirieron a la iglesia universal. Dice Mateo 21:41. Le dijeron: a los malos destruirás sin misericordia. Esto es el pasaje paralelo de esta misma parábola en Mateo a la pregunta que Jesús hace: ¿de qué va a ser el dueño? Ellos le respondieron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. A los que están ahí lo va a sacar, y su viña se la va a arrendar a otros labradores. Hermano, hermana, cuando tú y yo no hacemos lo que se supone que Dios espera que hagamos, sencillamente Dios va a buscar a otro para que lo haga. Porque tú y yo podemos ser reemplazados. Porque tú y yo podemos ser sustituidos. El que no puede ser sustituido es Él. Él no puede ser sustituido. Pero si tú y yo no hacemos lo que tenemos que hacer, sencillamente Dios va a buscar una que lo haga. Ellos le respondieron: Él le va a dar su viña a otros labradores. A esos los va a sacar de ahí y le va a dar su viña a otros labradores. Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Como ustedes rechazaron, entonces nosotros vamos a los gentiles. Y dice Juan, capítulo 1, versículo 10 en adelante: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los suyos no los recibieron, pero los que les recibieron, los que creen en su nombre, y ahí estamos tú y yo, a eso les dio potestad, nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo quisiera, antes de que finalicemos en este día esta reflexión, extraer, así de manera general, algunas enseñanzas de este pasaje. Lo primero que vemos en este pasaje es la generosidad de Dios. Dios equipó, el dueño equipó esta viña con todos los detalles necesarios para que el trabajo de los labradores fuera fácil y fuera productivo. Dice Isaías capítulo 5, también una parábola en el Antiguo Testamento acerca de la viña, que es prácticamente igual o muy parecida. Dicen los primeros 2 versículos: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. En una ladera fértil el terreno era apto. La había cercado, la había despedregado. Fíjense, la había trabajado y había plantado vides escogidas, vides seleccionadas. Entiéndase, uvas, plantas seleccionadas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Esta viña tenía todas las condiciones. Tú y yo, como viña del Señor, tenemos todas las condiciones para llevar fruto a nuestro Dios.
Y usted dirá, pastor, pero usted no conoce mi situación. Usted no conoce mi realidad. Usted no sabe dónde es que yo vivo. Usted no sabe por qué situación económica yo estoy pasando. Usted no sabe que tengo años desempleado. Bueno, en lo secular podría estar desempleado, pero ¿sabes qué? En el Señor hay mucho trabajo. Si está desempleado, tiene más tiempo que el que está empleado para la obra de Dios. Tiene más tiempo para la obra de Dios. Y ese es un extremo. Porque he visto el otro extremo de personas que decimos, Señor, pero dale un empleo. Y he visto gente que después tienen 3 empleos. ¿Y tú sabes lo que pasa? Pasan meses que no lo vemos aquí en la iglesia. Y a veces yo digo, oye, pero cualquiera hora para que le quiten todos los trabajos, porque antes venía y ahora ni siquiera viene. Antes estaba en los matutinos, estaba en las vigilias, estaba en los retiros, estaba en los cultos. Y ahora a veces lo vemos en el culto de resurrección una vez al año. Y cuando termina el culto de resurrección, ahí mismo dice, pastor, el otro año yo vuelvo. Pero no es una vez al año que te tienes que congregar. Y las condiciones estaban dadas. Dios, hermanos, nos ha colocado en una familia que no es perfecta, pero en una familia en la que tú y yo podemos desarrollar nuestros dones, podemos trabajar. En una familia física y en una familia espiritual. Dios nos ha colocado en este lugar. Y nos capacita o nos prepara de manera individual, a través de nuestras oraciones personales y nuestro devocional, y de manera colectiva en la adoración congregacional. Él ha preparado el terreno. El terreno está preparado. No hay excusas. Pero también vemos la libertad en cierta medida que Dios nos da. La libertad que Dios nos da. Fíjense que el propietario, el dueño de la viña, cuando hizo la transacción con los labradores, él se fue lejos y lo dejó ahí. Él no estaba yendo todos los días. Él los dejó porque él entendía que ellos tenían suficiente capacidad y responsabilidad para asumir lo que había dejado en sus manos. Dios, hermanos, nos da cierta libertad para que tú y yo podamos accionar. Pero ¿sabes qué? Esa libertad que Él nos da es para ver si tú y yo nos manejamos correctamente. Dice Eclesiastés capítulo 11 versículo 9: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Oye, cualquier joven le gustaría dejarlo ahí. Dice, oh, pero mira lo que me está mandando. Que me alegre y que mi corazón en los días de mi adolescencia le dé rienda suelta. Y dice, anda en los caminos de tu corazón. Pastor, déjelo ahí ya. Porque ya yo sé lo que voy a hacer con mi vida, que dice la Biblia. Y dice, anda en la vista de tus ojos. Oye, cualquiera dice, pero ¿qué es lo que el Señor le está diciendo a los muchachos? ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a los jóvenes? Por ahí mismo Él dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Si tú quieres, tú puedes hacer lo que te venga en ganas, pero Dios te va a pasar cuenta. Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar. Y ahí vemos el que tira el anzuelo y viene el pez y agarra y se lo traga. Y el pescador le da soga.
Y el pez piensa que está suelto y que está solo. Y allá para acá comienzan a alarlo. Comienzan a alarlo. Así que Dios nos da cierta libertad. Pero sepamos que tú y yo vamos a rendir cuentas a Dios. Pero en este pasaje vemos también la paciencia de Dios. La tolerancia de Dios. Fíjense a cuántos siervos mataron estos labradores malvados. La tolerancia, la paciencia. Al volver los siervos para dar cuenta de su encargo, no solo llegan sin uvas, sino que además muestran la evidencia en sus cuerpos de la violencia física que han recibido. Pero ¿sabes qué? El dueño no reaccionó de inmediato, castigando a los ofensores. Ese mismo dueño es el que manifestó también su paciencia en los días de Noé. Dice 1 Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. 120 años tuvo Noé dando martillazo y buscando madera. Y la gente burlándose. Noé, ¿cuándo es el asunto? Dime cuándo es lo tuyo. Y a lo mejor decían, como no tenemos nada que hacer hoy, vamos a poner el viejo Noé a ver si nos reímos un poco. Y dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dios tuvo mucha paciencia. Hermanos, su maravillosa resistencia a infligir el castigo que ellos merecían es lo que nosotros vemos, es lo que está simbolizando también la parábola que encontramos en Lucas 13, que habla también acerca de la viña, acerca de la higuera. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. El dueño vino y no vio fruto y dijo: corta esa higuera. Y el que estaba cuidando ahí le dijo: Señor, dale un chance, dale una oportunidad, porque él tenía 3 años viniendo. Déjala un año más, déjame preparar, déjame cavar, déjame abonar. Y si al año, cuando tú vuelvas, no hay nada, entonces córtala. Pero fíjense, le dio un año más de oportunidad. Le prolongó el tiempo. Hermanos, en ese pasaje vemos la paciencia de Dios. ¿Cuántas veces ha venido el Señor a nosotros y no ha encontrado el fruto que Él espera? Pero esa paciencia tiene un límite. Pero vemos que el propósito de Dios es que el hombre se vuelva a Él. Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso es lo que Dios quiere. Que se vuelva de su camino y viva. Ese es el propósito de Dios con el hombre. Pero también, hermanos, una enseñanza muy puntual en este pasaje es el castigo de Dios. Así que las personas pueden que se aprovechen de la paciencia de Dios, pero al final habrá de venir juicio. Y la justicia de Dios va a prevalecer. Y la justicia de Dios
se va a ver, especialmente aplicándose sobre aquellos rebeldes y desobedientes. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así que si Él entrega a su Hijo a la muerte y ese grandioso sacrificio es rechazado, ¿qué queda por hacer? Estos labradores y posiblemente muchos de los que estamos aquí nos unimos al coro de los que dijeron: suelta a Barrabás, crucifica a Jesús. Muchos han elegido a Barrabás y han condenado al Salvador. Pero dice Deuteronomio 32, 41: si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Y dice el libro de los Hebreos capítulo 10 versículo 26 en adelante: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio de los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y finalizo de nuevo leyendo algunos versículos de la parábola de la viña que está también en Isaías 51, versículos 13 en adelante. Escuchen lo que el Señor nos dice en este día. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y quiero aclararte y decirte que tú y yo hoy somos el Israel espiritual, para que no nos vayamos allá y digamos: eso es con ellos, eso es con nosotros también. Y sigue diciendo: y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Y dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad. Dice, bueno, repite, pero fíjense, dice el versículo 7: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y él esperaba juicio, y aquí vileza. Él esperaba justicia, y aquí clamor. Hermanos, ¿dónde estamos nosotros? Dios le preguntó a Adán después que desobedeció: ¿dónde estás tú? ¿Acaso no estaba viendo Dios a Adán? Pero Dios quería que esa pregunta ayudara a Adán a recapacitar. Dios quería que esa pregunta confrontara a Adán con su realidad y con su desobediencia, de manera que él mismo confesara lo que estaba pasando.
¿Dónde estás? ¿Qué has hecho con tu viña, hermano, hermana? ¿Qué has hecho con tu vida? No hay excusas. No hay excusas. Y fíjense lo que Jesús le dice en ese pasaje de Marcos 12. Después del versículo 9. Dice, ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Ha venido a ser la piedra sobre la cual se edifica. La piedra que desecharon los edificadores. Permite el Señor, amados hermanos, que tú y yo en este día podamos ubicarnos en el lugar donde nos encontramos. Y que sepamos que así como a Israel se le pidió cuenta, que así como Israel fue irresponsable, tú y yo no distamos de ellos. Tú y yo somos iguales. Que por el hecho de que no hemos escuchado del Señor de la viña, posiblemente pidiéndonos cuenta, por lo que se supone debemos rendir cuenta, no significa eso que estamos exonerados. No significa eso que podemos hacer lo que nos venga en gana, lo que queramos. Tú y yo, hermana, hermano, un día estaremos delante de la presencia del Señor. Y el Señor nos pedirá cuenta por su viña. Y entiéndase su viña, tanto nuestra propia vida como aquello que Dios ha depositado en nuestras manos. Permita el Señor que por su gracia y su misericordia en este día tú y yo podamos recapacitar. Y si estábamos en el grupo de los labradores malvados, hoy estemos tomando ya la decisión de dar cuenta siempre a Dios, de presentarnos delante de Dios, de ser agradecidos de Dios, porque no somos nosotros los dueños de la viña, Él es el dueño. Que sepamos que es prestada, que sepamos que es por un tiempo, pero que el dueño es Él. Mano poderosa estaba con ellos constantemente, ellos se apartaban, ellos se alejaban de Dios. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿pero qué tiene que ver eso con nosotros? Porque eso forma parte de la historia del pueblo de Dios. Ya eso pasó hace mucho. Pero cuando leemos esta parábola, si bien es cierto que tiene una aplicación directa para el pueblo de Israel y para los que estaban escuchando en aquel entonces, es importante que también nosotros sepamos que el Señor nos ha puesto aquí. Dios nos ha dado vida. Dios nos ha plantado como una viña. Donde quiera que nosotros estamos, nuestra vida es esa viña, nuestros dones, nuestros talentos. Y su propósito es que tú y yo podamos cultivar esa viña. Y su propósito es que tú y yo seamos buenos mayordomos de esa viña que Dios puso en nosotros. Y lo lamentable es que pasa exactamente o casi lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos vivieron para sí, vivieron apartados de Dios. Y la viña en la que Dios nos ha plantado, la viña que Dios nos ha dado, también nosotros vivimos para nosotros mismos. O vivimos para los nuestros.
o vivimos muy separados o muy apartados de Dios, muy distanciado de nuestro Hacedor. Y cuando leemos este pasaje y vemos que aquel dueño de la viña envió a su único hijo y lo mataron, nosotros como que nos vamos muy lejos allá y decimos, sí, ellos lo mataron, pero tú y yo hoy posiblemente estamos crucificando de nuevo a Jesús. Dice Hebreos capítulo 6 versículo 4 en adelante, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron una vez, y dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados. Él está con nosotros en todos los momentos, no solo cuando me están viendo, también cuando no me están viendo. Pero pensamos que el dueño de la viña se ha ido por allá muy lejos y que yo puedo hacer lo que me venga en gana y que yo puedo hacer lo que hay en mi corazón, que generalmente es contrario al propósito o a la voluntad de Dios. Y el versículo 2 dice, a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Pasó un tiempo cuando se suponía que la viña ya tenía fruto, cuando había vendimia, que es la cosecha de uvas. Y al pasar el tiempo, él mandó a su siervo, porque aunque él estaba lejos, eso no significaba que él se había olvidado de su viña. Él envió a su siervo. Y fíjense, hermanos, el hecho de haber sido comisionado por el dueño significa que el siervo estaba investido de la autoridad de su amo. Y a este siervo y a estos siervos que vemos más adelante que Dios envía precisamente son los profetas, son sus siervos, son sus seguidores que el Señor está enviando y que el Señor está demandando lo que es justo, porque hubo un previo acuerdo, hubo una definición de lo que iba a suceder. Había pasado ya un tiempo y se suponía que había llegado el momento de que estos labradores, que no estaban ocupando su tierra sino la del dueño, enviaran de la cosecha a su señor. Ciertamente, también nosotros tenemos un tiempo. Dios nos da oportunidades. Dios nos prolonga los días, pero no para que tú y yo vivamos conforme a nuestros caprichos. No para que tú y yo vivamos pensando en Evangelio según Marcos capítulo 12. Vamos a estar viendo en este pasaje una parábola de nuestro Señor Jesucristo. Algunos la llaman la parábola de los labradores malvados. Pero yo quisiera, con la ayuda del Señor en este día, predicar con el tema, y el tema es una pregunta: ¿qué pasa con tu viña? ¿Qué pasa con tu viña? Marcos 12, dicen los versículos 1 en adelante. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo
pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Dios bendice y prospera su palabra en esta hora. Cuando Jesús está hablando en esta ocasión, sus oyentes no solo son sus discípulos, sino que había en esa ocasión muchos religiosos, líderes de Jerusalén, líderes del pueblo de Israel. Y aunque esta parábola tiene una aplicación prácticamente directa para el pueblo de Israel, no significa eso que estamos nosotros hoy en día, 2000 años después, exento. Porque al leer esta parábola, al ver lo que Jesús quiso decirles y quiere decirnos, también, hermanos, nosotros estamos englobados aquí. También nosotros de alguna manera somos afectados por lo que el Señor Jesús está enseñando. Y Jesús habla a sus seguidores y Jesús habla a muchos oponentes. Ustedes saben, conocen, han leído, han escuchado de la historia de Israel, del pacto que Dios hizo con Abraham, de cómo Dios escogió a sus padres, a Abraham, Isaac, a Jacob, y cómo Dios hizo una raza o cómo Dios separó un pueblo para sí. Los sacó de la esclavitud de Egipto con el propósito de introducirlos en la tierra prometida. Pero no solo eso, sino con el propósito de que fuera un pueblo separado, un pueblo apartado, un pueblo exclusivo para él. Todo lo que Dios demandaba, todo lo que Dios requería era obediencia. Y que el pueblo no se fuera tras otros dioses de las naciones que los circundaban, sino que el pueblo lo adorara solo a él. Pero cuando nosotros vemos la historia, hermanos, sencillamente nos damos cuenta que pasó todo lo contrario. El pueblo, sus descendientes se fueron tras otros dioses, se apartaron de Dios, fueron malagradecidos, desobedientes, rebeldes, altivos, soberbios. Y podemos nosotros en esta mañana hablar de manera extensa de la manera en que el pueblo se alejó de Dios, aunque éste lo sostuvo durante 40 años en el desierto, aunque sumados para arrepentimiento, y dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Crucifican de nuevo a Jesús porque no viven vidas agradables a Dios. Y en esta parábola nosotros la encontramos en los evangelios sinópticos, entiéndase, los evangelios muy parecidos, que son Marcos, Mateo y Lucas. Y dice el versículo 1: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Fíjense, hermanos, el dueño preparó primero su viña. No entregó una viña abandonada, no entregó una viña deshecha, no entregó una viña desordenada. Entregó una viña con todo el potencial para producir. Y entiéndase
porque cuando habla de viña, la palabra está hablando de una plantación de uvas. El viñedo, la vid, que es la uva. Es decir, que el Señor había hecho todos los arreglos para que la viña pudiera dar fruto. Y se fue al extranjero. Dice la palabra que se fue lejos. Él preparó, él arrendó, le entregó a alguien su viña y se fue. Pero el hecho de que el dueño se había ido lejos no significaba que se había desconectado de su viña. No significaba que se había olvidado de la viña. No significaba que no iba a pedir cuenta de la viña en algún momento determinado. Y a veces el hombre vive como pensando que Dios está muy lejos. Y por cuanto está muy lejos, yo no tengo que darle cuenta a ese Dios que está lejos. Yo quiero decirte que tú y yo tenemos que vivir diariamente como estando, que es la realidad, constantemente, permanentemente en la presencia de Dios. Él está con nosotros en todos los lugares.